Hello, mi gente. Hola, hola. Bueno, pues resulta Y resalta. sí, que tenemos una súper invitada, De lujísimo, guapa, inteligente, versátil, encantadora divina. y muchísimas cosas más que pudiéramos decir de ella, pero por favor, queremos que en esta ocasión nos digas quién es Lizzy. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Lizzy? ¡Bravo! Lizzy, Ok. ¿cómo te llamas? ¿Qué haces? ¿Por qué estás aquí? Ándale. Ok, bueno, mi nombre es Lisbeth, Ujú. pero desde bebé me dicen Lizzy. De profesión soy tanatóloga. ¿Quién soy? Ay, pues soy una mujer feliz, soy una mujer deportista, soy una mujer cariñosa. Esa soy yo. Una mujer que me gusta que cuando veo una carita triste, ay, pues transformarla en una pequeña sonrisa. Cuando veo un corazoncito apagado, ponerle ahí un curita. Esa soy yo, chiquillas. Confirmo. Confirmo. Pues bienvenida y estamos muy contentas, la verdad, de tenerte aquí, porque para nosotros siempre ha sido muy interesante esta palabra que realmente yo creo que no conocemos del todo, tanatología, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es ser tanatólogo? Ok, ¿Qué bueno, consiste? tanatología viene de Thanos, muerte, logía, de ciencia, entonces es la ciencia que habla de la muerte. Para fines prácticos, es la ciencia que habla de la vida. Es la ciencia que habla de cómo vivir bien para morir bien. ¿Por qué se relaciona con Tánatos? Tánatos es el dios de la muerte. Entonces, bueno, en aquellos tiempos, en la noche la gente se escondía porque decían que Tánatos salía a volar y pues a llevarse a la gente. La verdad es que si lo comparamos en la actualidad, pues las fiebres altas son en la noche, la tos da más fuerte en la noche, Ujú, normalmente la mayoría de accidentes son en la noche, ujú. entonces creo que va enfocada por ahí. Pero ya, así como les digo yo, en la práctica, no, es aprender a vivir bonito, aprender a saber que la vida no la tenemos comprada. Entonces hay que disfrutar cada momento, cada segundo en el momento presente, en el aquí y en el ahora, porque no sabemos si nos vamos a volver a ver. Exacto. Qué mensaje tan importante de vivir Exacto. el aquí y el ahora y qué tan difícil es, ¿no? Aprender a vivir el aquí y el ahora. A veces estamos siempre pensando en el futuro, O ¿no? en el pasado, O en el pasado, pero sí. jamás nos sentamos en el presente, que es una parte súper importante. Sí, fíjate que esto también tiene mucho que ver con la tecnología, ¿sabes? A veces estamos con un grupo de amigos, pero estamos chateando y decimos, sí te pongo atención, pero realmente estoy platicando con otra gente que no está en el aquí, ni en este momento, Exacto. y nos perdemos de la oportunidad de gozar el momento presente. Ujú. A mí me gusta pensarlo así y decir, no sé si las voy a volver a ver. ¿Por qué no disfrutar de este momento? Ujú. Entonces, pues bueno, la tanatología habla de eso, habla también de las creencias que tenemos, de los miedos que le tenemos, de los mitos que hay hacia la Sobre muerte, la muerte, sí. cuando realmente la muerte es el inicio de algo nuevo. Es parte de la vida, es parte del ciclo de la vida. Qué interesante. Tú, por ejemplo, que has tenido y que tienes tanta experiencia y que ahora nos dices que es importante vivir la vida, ¿tú qué nos recomendarías a nosotras, a los demás, A todos los que nos están en escuchando. en nuestro día a día, ¿no? Porque finalmente no sabemos lo que va a ocurrir dentro de 10 segundos, ¿no? O al minuto. ¿Qué es lo que nos puedes decir y que nos pueda ayudar a motivar para vivir la vida? Bueno, mira, para empezar, yo las invito a nunca salir sin despedirse. Ujú. Las invito a nunca pasar una noche sin dar las buenas noches.
o a despertarse y dar los buenos días, porque no sabemos si ese es el último saludo que demos, o sea, la última despedida. Fíjate que en la práctica me doy cuenta que luego las personas se quedan con la idea de que no me despedí. Y entonces las hago recordar el último momento, la última despedida. Entonces sí hay despedidas, solo que creemos que para despedirnos debemos estar ahí en el momento del último suspiro, ¿sabes? Entonces hay que evitar eso. ¿Cuántas veces dejamos a nuestros hijos en la escuela regañados porque se ensuciaron de chocomilk? Y no sabemos qué pueda suceder en la escuela. O las que tenemos pareja, estamos enojadas y dejamos que se vayan. Sí, entonces, pues la verdad es que la práctica dicen que hace al maestro y es ir trayendo a mi vida propia todas esas vivencias, pues para evitar que sucedan. Entonces la tanatología también habla mucho de eso, ¿sabes? De experiencias. No podemos dar nombres de otros pacientes, luego digo que es historia mía, pero es que es en base de observar y de saber qué es lo que quiero. Otro consejito que les puedo dar es que no les dure el enojo tanto tiempo. Claro. Miren, a veces nos enojamos porque pasó la mosca y ese enojo nos dura 24, 48 horas y dejamos de vivir esos momentos bonitos, cuando realmente un enojo no debería de ser así, ¿sabes? Sería solo aclarar qué es lo que me está El molestando. malentendido, lo que Ajá. haya ocurrido. Y volver a abrazarnos, volver a besarnos, volver a reír, porque nuevamente digo, no sé si sea la última ocasión. Y que después viene justo la culpa, ¿no? O sea, en caso de que pasara como algo y tú estabas como enojada, el decir, es que se fue y no me pude despedir o estaba enojado con esa persona y entran como otros sentimientos que de verdad sí, ahorita que te escucho digo, ¿qué necesidad hay como de meter o someter a nuestro ser a este tipo de sentimientos como es la culpa, el sentirte de esta manera de decir, ¿por qué? ¿Por qué no lo hice antes? ¿Por qué no lo abracé? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? Que creo yo que es mucho de lo que pasa y por eso lloramos mucho cuando alguien se nos va, porque realmente lo que entra es ese sentimiento de culpa de lo que dejé de hacer cuando él estaba en vida. ¿O tú qué opinas? Fíjate que sí, Yuni, acabas de decir algo que yo no me canso de repetir. La gente piensa que mientras más llora es porque más quiso a esa persona. Yo no. Y yo les digo, error. ¿Qué tenías que haber solucionado? Cuando realmente amaste a una persona, te llenaste de ese amor, lo llenaste de ese amor y fue suficiente. Claro que siempre va a doler la ausencia. Claro, por supuesto. Ya no puedes abrazar a esa persona, ya no la vas a estar oliendo. Que bueno, les voy a platicar una experiencia que me sucedió ahora el domingo, apenas. Falleció un gran amigo y su esposa, que también es mi amiga, me dice, oye, no sé cómo darle la noticia a mi niño. Y cuando llegué, el chaparrito, 10, 11 años, tenía abrazadita una playera de su papi. Fue una muerte sorpresiva, fue un accidente. Es de los duelos, creo que un poquito más difíciles de manejar. Y entonces el niño muy, muy lindo me dice, es que ahora ¿quién me va a paternar? Y yo dije, ay, un niño de 10 años usando esos términos me sorprendió. Y luego me dijo, ¿cómo me voy a acordar de mi papá? Entonces le dije, corre, tráeme una loción de tu papá. Y se la puso y le dije, huélela. Y cuando la olió le dije, ¿en dónde está tu papá? Y me dijo, en mi nariz. Con la playera le pedí que la tocara y le dije, ¿en dónde está tu papá? En mi cachete. Entonces, ¿te fijas? Hay muchas maneras en que sí me puedo poner triste porque no lo voy a volver a abrazar, no lo voy a volver a besar. Claro, y porque existe el apego también. Pero, ¿qué creen? Que nacemos preparados para la muerte. Y nacemos preparados para vivir los duelos. Sí, sí lo creo, la verdad. Solo que no somos conscientes de ello, ¿no? Como que creo yo que nos metemos mucho en la dinámica del drama.
de sostenerlo, el sufrimiento, porque creemos que así se tiene que vivir, como sufriéndolo, padeciéndolo, ay, o sea, y recordándolo, todo eso, ¿no? Mira, a lo mejor sería conveniente explicar qué es el dolor y qué es el sufrimiento. Ujú, Si yo agarro un cúter y a cualquiera de las dos las corto, ajá, ¿sale? Y después me arrepiento y les ujú, canto, chocolatito, chocolatito, o sana, sana colita de rana. ¿El dolor se va a ir? No. No. Tiene que pasar un tiempo para que esa herida del alma cicatrice y ujú, deje de doler, ¿sale? El sufrimiento es igual, la misma herida, pero le pongo limón a cada rato. Entonces, ¿el sufrimiento lo puedo detener? Sí. ¿El dolor? no, No. Todo a su tiempo. Ujú. Y resulta y resalta, como decían hace rato, que toda persona en duelo o toda mente en duelo siempre te va a conectar con la culpa. ujú, Siempre. Ajá. Siempre va a venir el pensamiento de su vida se me fue de las manos, no hice nada, No hice lo pude haber hecho suficiente. más, no hice lo suficiente, ¿por qué no me despedí? ujú, No alcancé a llegar. Ujú. La mente, la mente juega chueco, ¿vale? Entonces nosotros como tanatólogos tenemos que irnos a esa parte y decirte, a ver, ¿qué sí hiciste? mm, ¿No? Por ejemplo, el hermano que viene de Estados Unidos. Pues hiciste lo posible por agarrar un avión y llegar. Ya no estuvo en ti no llegar a tiempo. Ujú. Exacto. O la esposa que llora mucho porque el esposo se le murió en una enfermedad de 3 días y yo le digo, ¿qué hiciste? Tengo un caso muy cerquita que le decía yo, sí hiciste, estuviste con él. No podías hacer otra cosa porque la medicina ya no daba para más, pero estuviste con él hasta el último momento. ¿Te fijas? Entonces, pues es estar atento a lo bonito ujú. para sacar esas mentes de la complicación de la culpa. Claro. Qué interesante. Por ejemplo, ¿tú crees que las personas decidimos inconscientemente o conscientemente morir? Yo creo que todos sabemos inconscientemente cuándo vamos a morir. Que a veces no queremos aceptarlo, es diferente, ¿verdad? Así es. Ujú, Mira, yo sí soy mucho de lo espiritual, de creer en cosas mágicas, de creer en un Dios, y a mi corazón le da mucha paz creer eso, ¿sí? Dios, mi Padre, sí sabe cuándo me voy a morir, pero en su gran bondad, sabiendo que yo soy ansiosa, dijo, no le voy a decir para que ella pueda disfrutar del momento. Ujú. Entonces, eso es lo que a mí me hace animar a todos y animarme a mí a vivir cada segundo de la vida, mm, ¿sí? Que sí me ha tocado casos, mira, conozco la historia de una chica que estando enferma, cuando la llevaban nuevamente al hospital, dejó dicho, cuando yo me muera, van a cortar esa flor y la van a poner entre mis manos. Y esa flor era solo un botoncito. ujú, Les dijo, en mi buró está mi agenda con todos los teléfonos de a quien les van a llamar y le van a pedir al padre Pancho López que vaya a oficiar mi misa. ¿Y qué creen? Que el día que murió, ese día abrió la flor. Sí me toca ver historias así, ¿sabes? Entonces, yo creo que sí, que nuestro inconsciente sabemos cuándo nos va a tocar. sí. ¿Y tú crees que, por ejemplo, bueno, hay unas historias que me ha tocado no vivirlas, pero escucharlas, ¿no? De, por ejemplo, donde llega muchas veces la persona ya derrotada a su lecho de muerte y decide trascender porque siente que no tuvo solución y la gente que está a su alrededor hizo todo lo que tenía que hacer, ¿no? Y la gente que se queda se siente derrotada porque no se cumplieron las promesas del médico, no se cumplió la promesa de yo creo que finalmente quien decidió irse, pues, fue la persona, ¿no? Pero, ¿qué le podemos decir a esa a los que se quedan? ¿La decisión fue así, tienes que respetarla o cómo?
¿Cómo lo manejaríamos? Bueno, mira, para empezar, yo creo que no es una decisión, Ujú, a menos que se trate de un suicidio. ujú, Ujú. Que ese lo platicamos al ratito. ¿Te parece? Vamos a sacarlo de la ecuación. Yo creo que no es una decisión porque una característica de la muerte es que siempre es sorpresiva, ujú, tanto ujú, para el enfermo o para la persona que muere como para los demás. Mira, por ejemplo, cuando nos hablan de una enfermedad terminal, los médicos pueden decir, les queda 6 meses, le queda 3 días, 1 ujú, hora. ujú, ujú. Y vemos que no, que duran hasta 7 años y que se mueren primero los que lo están acompañando, ¿sabes? Entonces yo ahí sí creo que no es una decisión de la persona querer morir, sino es por un suicidio. Ujú. Y por ejemplo, cuando se adelanta ¿cómo lo podríamos llamar más que nada, no? Por ejemplo, les dan 6 meses, luego 2 días, 1 minuto. ¿Cómo lo podemos llamar eso? Bueno, ahí hay que recordar que somos biológicos. Ajá. Ajá. Y que todo se va a apagar en algún momento. Ujú, Aquí, hermosa, yo quiero creer que Dios es un ser tan inteligente, tan hermoso, tan grande, ujú, 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 que hizo su obra perfecta y que en esa perfección tuvo que haber un final. Ujú. Pero tienes razón. ¿Por qué? Porque una etapa del duelo es el famoso regateo. ujú, Ujú. El querer negociar con Dios y decir, te prometo que ya voy a comer bien, pero cúrame. Te prometo que ya voy a hacer ejercicio, pero cúrame. O el resto de las personas hacen, ¿no? Las clásicas promesas de voy a ir a bailar a Chalma, voy a ir a ver a la Virgen de Guadalupe, pero ese cuerpo tiene una fecha de caducidad. ujú, Ujú. Entonces, cuando nos damos cuenta que todo eso que pedimos no fue concedido, es cuando conectamos con la ira. ujú. Ujú. Y es cuando nosotros, los tanatólogos, que tenemos que estar muy atentos a que no conecte con una depresión, ¿sí? Ya la culpa con la ira, pues puede hacer estragos en las personas que se quedan al pendiente o que se quedan en vida sin Ujú. su ser amado. Entonces, pues no, yo creo que nadie sabe con exactitud, o más bien nadie decide con exactitud el momento de su muerte. Sí, claro, yo también estoy de acuerdo. Ujú. Ajá. Pero más que nada era, ¿sabes? Porque te lo preguntaba así, porque a veces no sabemos qué es lo que realmente sucede, ¿no? Y ustedes tienen esa facultad de la observación, de darle inclusive, por medio de las experiencias, darle los nombres correctos y precisos. Sí, y que para nosotros es, ay, aclararnos tantas cosas, ¿no? Tantas dudas, porque a veces tendemos es como cuando ves que es una manzana, pero no sabes que es una manzana, como el corazón de acá, ¿no? Sí, y que por eso es tan importante los lenguajes dentro de las mismas disciplinas, ¿no? Sí, pues mira, yo creo que en la tanatología es el lenguaje del amor y de la fe. Ujú, Yo creo que ahí es en donde nos encasillamos, ¿no? En el lenguaje del amor, de la fe. A veces hay sorpresas, ¿saben? Hay sorpresas, se llama síndrome de la muerte, que de repente esa personita de estar a punto de morir, ¡fum!, se recupera y comienza a comer y quiere bailar y quiere cantar. Y entonces cuando nosotros observamos eso decimos, ay, eso sí me da miedo, porque ¿cuánto más va a durar? Y resulta que es que en esta vida todo es dualidad. Entonces, cuando estamos enfermos, le damos valor a la salud. ujú. Cuando estamos a punto de morir, le damos valor a la vida. Y es como la oportunidad que nos da Dios de disfrutar esos momentos. Es cuando yo en lo personal aprovecho, ¿sabes? ¿Para qué? Para que arreglen sus pendientes. Claro. Cuando puedo entrar y decirle, ok, ¿quieres dejarles paz? Pues empecemos a arreglar las cosas. Ujú. Yo digo que es cuando nosotros los tanatólogos nos ponemos la estrellita del kinder, cuando logramos que todos dejen sus cosas libres, sin dejarle pendientes a los seres queridos. Yo creo que esa es la muestra de amor más grande, ¿sabes? No dejarle pendiente a nadie.
Sí, definitivamente, estoy de acuerdo contigo. Lizzy, hace ratito hablabas del duelo y muchas veces mencionamos esa palabra, pero ¿cómo lo definirías tú? Ok, el duelo en cuerpo físico es mucho dolor y mucho dolor de alma, ¿vale? Cuando se nos muere alguien, primero es la etapa del luto, que viniera a ser los novenarios, por ejemplo, en las religiones católicas, o los primeros días, ¿sale? El duelo viene cuando ya nos enfrentamos a una realidad, cuando conectamos con la ausencia de ese ser amado. ¿Qué voy a hacer sin él? ¿Qué voy a hacer con el tiempo que me sobra? Sobre todo cuando son enfermedades terminales, que estamos dedicados, ¿no? El tiempo completo a esas personas, ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces, para mí el duelo es esa conexión con la realidad de qué voy a hacer. Mira, por ejemplo, cuando se muere el esposo, tuve una señora que desesperada me dijo, yo no sé ni ir al banco porque él hacía todo. Eso es duelo. Tener que aprender a hacer algo que ella no hacía. El duelo, cuando se mueren nuestros papás, todos creemos que orfandad o ser huérfano solo es de los niños. No, los adultos también sentimos esa orfandad y el duelo se vuelve intenso porque entonces tengo que aprender a ser yo mi propio papá, tengo que crecer, ¿vale? Si lo vemos teóricamente, pues el duelo son 5 etapas, que yo te las puedo decir de memoria, pero me puede dar un poquito de risa porque ni nunca se cumplen en ese orden. Ajá. Claro. Y hay veces que ni siquiera se dan. Hay gente que tiene una resiliencia hermosísima, ¿sabes? Yo lo noto sobre todo en los niños que viven en el campo o en comunidades pequeñas, que para ellos convivir con la muerte es del día al día porque salen y está un pollito muerto o porque ya vieron cómo mataron a la vaca. Sí, sí, sí. Sí, entonces están familiarizados. En la ciudad no. Entonces los duelos también son diferentes y depende mucho de la resiliencia, ¿vale? ¿Cuáles son las etapas del duelo? Pues primero el shock, la negación. No me puede estar a mí pasando esto, ni al enfermo, ni a los que lo aman, ¿sale? ¿Cómo nos puede estar pasando a nosotros esto? Vamos a conectar o van a conectar con la ira, con el enojo. Y después les hablaba yo del regateo, ¿no? De la negociación, así lo dice Elizabeth Kubler, la madre de la tanatología. Y después de esa negociación, pues regresa la ira. Y ahí hay que estar al tanto de que no se caiga en una depresión. ¿Por qué? Pues porque no se cumplió lo que el médico dijo. Claro. No se cumplió lo que le pedía a Dios. Y la quinta etapa es la de la aceptación, que es muy diferente a la resignación, mi Yuki. Ok. Para mí resignarme es agachar la cabeza sin ver, así como caballito, y decir, pues así me tocó. Y la aceptación no. La aceptación es atravesar por todas estas etapas hasta darme cuenta que eso que viví me puede hacer más grande. Oye, Claro. qué interesante, porque uno a veces te dice que pronto llegue a ti la resignación. A veces a las personas, ¿no? Ajá. A los dolientes y ahora Sí. que ya voy a cambiar. Que pronto llegue a ti la aceptación, ¿no? Sí, que la aceptación de este evento llegue pronto. Ajá. Porque la aceptación es eso, es aceptar que sí pasé por todo esto, pero un trabajo de duelo bien elaborado es como la mariposita. ¿Sabes que varias tanatólogas o varios tanatólogos tenemos como logo la mariposa? Ajá. ¿Por qué? Fíjate bien, porque de ser esa oruguita, tuvo que entrar en un capullo, que sería ese momento de mucho sufrir, de mucho dolor. Ajá. Sí. Y entonces, cuando tomas tu terapia de duelo o tu consejería, ¿vale? Ese capullito se abre y yo como tanatóloga me tengo que asegurar que tú salgas con las alas muy abiertas, que puedas volar, que puedas ser libre y no quedarte atorada en el momento. Hace rato hablabas del pasado y del futuro. Las personas que viven en el pasado normalmente se deprimen. Y las personas que viven en el futuro, que realmente es una quimera, es un sueño, son las personas que conectan con la ansiedad.
Ujú. ¿Te fijas lo importante de Claro, vivir el momento de presente? vivir el momento. Sí, sí, Sí. sí. Sí, por eso también te preguntábamos. Yo creo que no sabemos muchas veces el lenguaje correcto de cómo comunicarnos con las personas, por ejemplo, que están padeciendo el dolor de que alguien muere, ¿no? Como lo que decíamos, esto de, ay, pronta resignación y en realidad que pronta aceptación, ¿no? Es que hay mucha desinformación con respecto a esto. Entonces, para nosotros es súper genial que estés aquí porque nos quitas tabús, ¿sabes? Porque no estamos ni siquiera conscientes que podemos ir al tanatólogo, ni cuándo, ni de qué manera, ni cómo. Pensamos que solamente cuando ya murió una persona. Pero ahorita lo que yo estaba escuchando es que también puede la persona que va a morir también recibir el proceso o yo estoy equivocada. Mira, yo creo, es un sueño, y siempre le pido a Dios que mi sueño se haga realidad. Yo creo que si todos leyéramos, escucháramos o nos acercáramos a un taller de tanatología, sería mucho más fácil. Ujú, De todos modos, vamos a cursar por el dolor. ujú. Claro. ¿Sí? Si a mí me lo preguntas, cuando murió mi sobrino, cuando murió mi hermana, cuando murió mi abuelita, o sea, yo tuve que dejar de trabajar porque el dolor es muy grande. Y es muy incómodo que la gente te diga, pero tú eres tanatóloga. ¿Y qué? Sí, pero también Ajá, soy humana. soy humana. Pero sí, definitivamente, el escuchar, el abrirte a escuchar estos temas puede hacer que procesemos mejor las pérdidas, ¿vale? Para los pacientes, pues sí, mira, luego resulta un riesgo porque llegas tú y pues yo primero platico con la familia. Me acaba de tocar un caso de un señor de 87 años con cáncer de estómago y entonces me dicen, pero él no sabe que tiene cáncer. Y entonces cuando llego me dice él, pues es que me dieron radioterapia, es cáncer. Claro, no ¿Te son fijas? tontos, por Sí, supuesto. entonces tenemos que aprender a no tener miedo de pronunciar las palabras, Ujú. porque entonces él se quedaba callado porque sus hijas no supieran que él ya sabía. Exacto. Las hijas Y no al hablaban revés. y al revés. Y entonces ahí, ¿qué haces? Te cierran un poquito las puertas. Creo que también es mucho cultural. Sí. Creo que también es mucho cultural. Yo lo noto en la familia, ¿no? En la familia donde no se hablan como de esos temas, son como, era lo que comentaban, los tabús, ¿no? No vas a hablar de la muerte. Cuando yo estoy de Ujú. acuerdo contigo, o sea, la muerte forma parte de la vida. Tan es así que yo lo hablo con mi hijo y efectivamente, pues en mi hijo no nada más soy yo, sino también está su entorno y está la parte de la familia del papá. Entonces, yo sí hablo con él y él sí en un momento como que es que no me hables de su mamá. A ver, no, sí, es que es algo que tenemos que hablar y no quiere decir que yo me quiera morir ahorita en este momento, sino que simple y sencillamente, pues es algo Sucede. natural. O sea, tenemos que aceptarlo como algo natural, porque si no, más nos aferramos, creo que más llega más sufrimos, vaya. Sí, definitivamente. Mira, yo uso un ejemplo que para mí es bonito. A ver qué les parece a ustedes. Yo les digo que el nacimiento es la primer muerte. Mm. Estás adentro de agüita, ahí te alimentas, ahí estás bien Claro, cómodo, ¿no? Y de repente ese lugar te empieza a apachurrar, te empieza a empujar para afuera y pasas por un túnel en donde hay una luz al fondo. La muerte sería algo similar, de estar muy cómodo en una zona de perdiste todo confort, eso que perdiste tenías. todo eso y vas a algo nuevo. Ujú. Entonces también depende mucho de cómo lo hablemos con los niños. Mira, otro ejemplo es cuando a un niño le dicen, es que se fue con Dios, está dormidito, se nos adelantó. A ver, Ey, si yo te digo, se adelantó, ¿qué piensas? no, pues que yo sigo después, Que yo ¿no? sigo después. Ajá. Ajá. Se fue con Dios. Va a regresar, todo el que se va regresa, Regresa, Se fue de viaje. se fue de viaje, pues todo el que se va regresa. regresa. Y resulta que entonces yo estoy preparando a mi hijo que tal vez de adulto viva duelos patológicos. Entonces, no hay como decir, La se verdad. murió.
Sí. Mira, hace muchos años tuve yo una hermosísima maestra que cuando me mandó a practicar con niños yo no quería, yo prefería trabajar con adolescentes, con adultos no tanto, la verdad. Y entonces me dijo, tienes que trabajar con niños. Y entonces le dije, es que si me hacen preguntas, ¿qué les voy a decir? Y ella amablemente me dijo, la verdad. Habla con la verdad, el niño te va a entender de acuerdo a su Perfecto. capacidad. Pero si tú le dices una mentira, cuando él crezca va a decir, mi mamá es mentirosa. Entonces, pues a los niños así se les dice, murió. Y pones ejemplos como una flor muere, como un animalito muere, conectarlos con la naturaleza. ¿En dónde se queda? Uy, a mí la frase más bonita que tengo es, los recuerdos nadie me los roba. Ujú. Ya no tengo a ese ser, pero los recuerdos, ¿quién me los quita? Nadie. Exacto. Nadie. Nadie. Y nadie muere si no es olvidado. Ujú. Exacto. ¿Te fijas? Exacto. Sí. Oye, qué interesante. ¿Tú a qué edad recomiendas que comencemos a hablar con los niños sobre la muerte? Mira, yo creo que desde chiquititos. Ujú. Enseñarles el proceso de una flor cuando muere, que si no cuidas el pastito, pues se va a secar. Claro. Ajá, conectarlos como esos niños del campo. Y yo siento que, fíjate, que ahorita que estamos como platicando esto, creo que es muy natural tratarlo de esa manera, porque también cuántas veces en tu día a día de verdad te enfrentas a pérdidas, que tal vez no sean así como de que se murió, pero finalmente sí tienes pérdidas, que si te cambiaste de ciudad, que si te corrieron del trabajo, o sea, y tienes que estar preparado para ese tipo de pérdidas, porque finalmente también tienes que vivir tus emociones que te está ocasionando ese desprendimiento que estás teniendo del momento. Claro, y aclarar que pérdida no solo es cuando alguien se muere o cuando pierdo algo, también es cuando no consigo lograr algo que quiero. Ándale, eso también es bien importante, ¿no? Porque también Sí. eso es una pérdida, no solamente que alguien murió. No, cuando no consigo un logro. Pero generalmente lo asociamos cuando estaba aquí y ya no, o lo Ajá. tengo y ya no lo tengo. No, pero también es cuando no lo alcanzo, cuando no lo logro. Ajá. Y fíjate, es que acabas de tocar un tema muy interesante porque pensamos que solamente tomar una terapia de tanatología es cuando alguien muere, pero ahorita que dices, o sea, cuando no lograste algo, ¿cuándo debemos de tomar la terapia? ¿En qué momentos? Ok, mira, para tomar un acompañamiento tanatológico, pues es eso, cuando tú te das cuenta que no estás pudiendo con esta emoción, con este sentimiento de no haber alcanzado un logro o cuando perdiste algo. Ujú. Es muy diferente a la terapia psicológica. Ujú. Nosotros somos como el frente, ajá, que llega al momento. A mí no me interesa el pasado, ¿sabes? Un psicólogo sí se va para allá. Yo como tanatóloga es el momento, el dolor. Ujú. ¿Cómo te voy a ayudar a salir de esto? Sí me importa cómo lo has vivido de niño, ¿vale? Para ver ahí cómo se mueve el ¿Cómo lo vas entorno. a? Ajá. Pero de verdad es que es una terapia así pues de frente, Ujú. de decirte te voy a abrazar, porque además, fíjate bien, el duelo no es para todos igual. Por eso es Claro. acompañamiento. Yo siempre te voy a decir, yo voy a tu ritmo. Ujú. El ritmo me lo marcas tú, porque no hay un ABC. Fíjate qué interesante, yo siempre pensé que tanatología, no por conocimiento mío, sino porque escuchaba que tanatología es una rama de la psicología. Y ahorita estás diciendo algo también algo que está desmitificando, si se dice así, bueno, así, un mito, ¿no? O sea, Ajá. pensamos que es una rama de la psicología y decir no, eso también aclara mucho. Entonces, mi pregunta. Tú eres tanatóloga, pero no eres psicóloga. Yo no soy psicóloga, yo soy tanatóloga. Qué bonito. Y la tanatología es un árbol completo, ¿eh? No es una rama de nada. Claro. Yo te voy a decir a mí que me encanta de mi trabajo, que yo tengo que estar estudiando. Claro. Porque el duelo no lo maneja igual un budista, que un católico, que un cristiano,
conozca un testigo de Jehová. Un musulmán, ¿no? Un musulmán, no lo maneja igual un ateo. Ujú. Y sin embargo, tienes que estar preparada para Claro. todo. No lo manejan igual en Capula que en Pátzcuaro o Ujú, que en la Ciudad de México. ujú. ¿Te fijas? Entonces, la tanatología te abre mucho el criterio, te abre mucho el panorama de ver que todas las personas somos diferentes, Ujú. ¿sí? Entonces, no. Fíjate que yo hace mucho tengo una pacientita hermosa, una gran psicóloga que dio clases en la UNAM, y yo siempre me felicitaba el día del psicólogo. Yo le decía, es que yo no soy psicóloga. Y ella decía, sí, sí eres mi psicóloga, y me daba risa. Y le dije, pues ya titúlame por experiencia. Luego hago muchas bromas, ¿no? Y ella me dijo, pues sí, sí te daría el título por experiencia. Y le dije, pero no, yo solo me quiero quedar como tanatóloga, porque el ser tanatóloga me permite platicar. Claro. El ser tanatóloga me permite llorar contigo, me permite reírme contigo, me permite abrazarte. Más estrecho el Es vínculo, más ¿no? estrecho el vínculo. Qué bonito. Sí. Vamos a darle un abrazo. Wow. Ay, sí, no lo damos al Ahorita al terminar. final le damos un apapacho, nos Qué damos un bonito. apapacho. Pues es que la verdad creo que haces una labor muy bonita y ese acompañamiento que se le da a las personas, híjole, creo que también tú tienes que estar como muy fuerte, porque yo lo digo por mí, yo soy como muy chillona y muy sentimental, y yo si veo a alguien así llorando a mi lado, para mí es muy complicado el mantenerme como en la posición para poder apoyar a la otra persona. ¿Cómo lo haces? Ay, pues la verdad me encomiendo a Dios. Porque soy muy sensible, Yuni. Yo creo que tú me conoces un poquito. Soy una persona muy, muy sensible, muy empática. Ujú. Entonces, pues es encomendarme a Dios y decirle, a ver, aquí estoy, tú muéveme. Hace rato les decía, nunca nada es igual conmigo, ¿sí? Pero fíjate que ya estando ahí, las ganas de que esas personas pierdan el miedo, porque siempre se conecta con el miedo a morir, ¿sabes? No me quiero morir. Uno de esos miedos es, no quiero dejar lo que está aquí. El apego, en un duelo el apego está cañón, ¿sabes? Ujú. Entonces, por ejemplo, a una mamá le diría yo, o le dije una vez a su mamá, ¿tus hijos están listos para vivir sin ti? Y se me quedó viendo y me dijo, ¿sí? Se supone, ¿no? Que en teoría para eso Para los eso, preparamos, ¿no? sí, Para sí, que sí. solitos tengan su propio camino, su vuelo y simple y sencillamente Su eres un independencia. intermediario, o sea, nada de, ay, no te vayas, quédate, o sea, no, tienen su vida. Así es, pero fíjate, también eso detiene a una mamá, de morir o a un papá. ¿Qué va a pasar con mis hijos? Y entonces ahí El mira, apego, o sea, como lo acabas sí, de decir, o sea, el apego, el control y muchas otras situaciones que pudieran intervenir como para que digas tú, no me quiero ir. fíjate Qué que fuerte, ¿no? La verdad. sí, yo Sí. siempre voy a decir, discúlpame, te voy a decir cosas que no quieres escuchar, Claro, ¿vale? Pero es que es poner a la gente con los pies en la tierra. Ujú. es lo que hace la diferencia. Es lo que hace. ¿Qué otra cosa? Pues saber que estás ahí acompañando, ¿no? Yo siempre te voy a decir cuando veo un enfermo terminal, no le suelten la mano. En cada cambio de turno, no le suelten la mano, tiene miedo. Claro. Realmente no sabemos. Digo, en las creencias, pues creemos que nos van a estar esperando los amores que se nos adelantaron, creemos que vas a ir al cielo, cada quien tenemos creencias. Mi creencia es que mi cielo y mi infierno están aquí, que cuando yo vaya para allá Dios es todo amor y me voy a ir derechita con él. Ajá. Pero ahí hay que darnos cuenta de cómo hablamos con los niños. Mira, por ejemplo, Dios te va a castigar. Pero muchas veces somos inconscientes, o sea, yo lo digo No, como muchas mamá, o sea, totalmente somos inconscientes. inconscientes y repetimos lo que a nosotros nos dijeron, o sea, ni siquiera lo pensamos, o sea, por de facto, ahí te va. Y ya después, o sea, pues ya lo hiciste. Imagínate cuando les decimos, me vas a matar de un coraje. Yo ya tuve el caso de un adulto que Qué no, barbaridad. o sea, de verdad me tuve que apoyar de un psiquiatra porque él, pues ya tendría Se unos culpaba. 56 años el señor y decía, es que yo la maté de un Fue mi coraje, culpa, claro. fue mi culpa. Entonces, es vivir consciente.
de no decir esas cosas. Ujú. Ajá. O sea, sí hay gente que se muere de un coraje, Pero dejarle yo una tengo que quedar responsabilidad libre. es mucho dolor, qué barbaridad. Es mucho dolor, es mucho Sí. trabajo. Pero te digo algo, no hay mejor medicina que el amor. Claro. Es que el Sí. amor todo lo cura, todo lo Todo lo repara, todo puede. transforma, todo crea. Sí. Ujú. Entonces, pues por eso amo mi trabajo, solo por eso, porque es algo realmente muy bonito. Ay, Lizzy, qué bonito. Oye, Lizzy, ¿y qué perfil necesitan los jóvenes para ser tanatólogos? Ser empáticos. ¿Y a partir de qué edad también se puede estudiar tanatología? Mira, yo creo que ya siendo mayor de edad puedes estudiarla, ¿vale? Tu perfil, ¿cuál tiene que ser? Pues tener muchas ganas de estudiar, porque digo, no solo se trata de leer. En mi caso, pues tengo mi taller para cuando hay un ataque de ansiedad, ¿qué voy a hacer? Ujú. Técnicas ante la crisis. Yo tengo que saber cómo responder a ¿Cómo eso, contener? ¿sí? Sí, hay un poquito de psicología, sí, para entender a la persona, sus movimientos, lo que dice, lo que habla, aprender a ver qué hay detrás de las palabras, Ujú. ¿vale? Pues la empatía, las ganas de ayudar a las personas. Pero también tienes que estar consciente que tú no vas a poder con todo eso. Entonces, ¿quién puede? Pues yo creo que podríamos todos, ¿sabes? Si quisiéramos ser empáticos, si evitáramos el juicio. Ujú. Muy importante, ¿verdad? Yo no puedo llegar juzgando a las personas. Exacto. Ujú. Ujú. Pues muy interesante. Sobre todo Muy bonito. yo, por lo que te preguntaba, es porque creo que como tenemos ideas erróneas, ¿sí? Sobre lo que es la tanatología, pensamos, por ejemplo, yo pensaba que era una especialidad y ahora que me dices, digo, wow, qué padre, ¿no? O sea, es un árbol completo, no es una rama, tú lo puedes empezar a estudiar desde ya. Sí, y es tan solo darte cuenta que no es solamente el servicio, sino es un estilo de vida, por lo que tú comentas, ¿no? Sí, Que es muy completo Sí. y que realmente tenemos mucho desconocimiento en general con respecto a lo que es la tanatología, con todos los beneficios, con todas las aperturas que también nos puede dar, ¿no? La verdad, para mí ha sido muy enriquecedor que hayas venido, que nos hayas enseñado tantas cosas, porque nos abre el panorama, ¿sabes? Y nos invita también como a seguir buscando para seguir aprendiendo de esta maravillosa rama. Digo árbol. Sí. Perdón, Sí, perdón. sí. Ah, Arbolito, arbolito. Yo recuerdo mucho en un diplomado, la Ujú. primera pregunta que me hicieron, así como para ver si yo quería tomar el diplomado, me dijeron, ¿cómo quieres morir? Y yo dije, ¿cómo quiero morir? Y entonces todo el mundo decíamos, dormida. O en un accidente para que sea rápido y no sufra. Fíjate, las respuestas eran, la mía fue, Yo, honestamente, feliz, ¿no? Satisfecha. dormida. O sea, que yo no me dé cuenta, Que se no me te pare des el cuenta, corazón. y ya. Ajá. Hubo quien dijo, en un accidente para que sea rápido y no sufra. Y la directora del Instituto Nacional de Tanatología y Cuidado Paliativos dijo, ¿por qué nadie quiere una muerte por enfermedad terminal? Y, no, qué feo sufrir. Y te asustas, ¿no? Y dijo, pero una muerte por enfermedad terminal te da tiempo de arreglar tus cosas, de no dejar pendientes. Y una muerte sorpresiva no te deja. Nada. Entonces, después entró esta parte de, pues prepárate al día y cada noche haz tu corte de caja y revisa que no tengas pendientes, que no tengas malos entendidos, que estés bien con tus seres queridos, con los más cercanos. Esa pregunta nos hizo. Y luego otra pregunta, ay, que me dejó muy fría, fue, si yo te preguntara antes de casarte, ¿estás lista para que tu pareja se muera antes que tú? Qué Pues yo creo susto. que también No me hubiera casado. Ajá, o qué es susto. igual, ¿no? Así como si te preguntaran si supieras que tu hijo va a morir primero. ¿Tendrías ¿Tendrías un hijo? Claro. Exacto.
Claro, son preguntas muy fuertes, pero muy te fuertes, fijas pero muy que te hacen reflexionar. y te dan el valor para Claro, que si tú tomas la estás decisión consciente, te de si ayudan a me caso, concientizar. si tengo un Sí, hijo, claro. estoy consciente. Incluso, ¿no? ¿Tú crees, o sea, te quieres casar siendo consciente de que a lo mejor te mueres primero, ¿no? O sea, y preparar todo porque no sabes cuándo es el momento, ¿no? ¿Te fijas? Entonces, Sí, sí, la tanatología es un estilo de vida. sí, ya lo creo que Definitivamente. sí, ya lo creo. Fíjate que a todas las personas que nos están escuchando o viendo, que no se han armado como de valor como para ir a consejería con un tanatólogo para que los guíe, ¿qué les dirías a esas personas o qué consejos o sí, pues eso, ¿qué consejos les darías? ¿Qué deben de hacer? ¿Cómo identificar primero que están, puede ser que hasta en depresión? ¿Cómo salir? ¿Qué hacer? Pues toda esta parte que también es súper ¿Cuándo importante. es el momento de ir contigo? Mira, yo creo que el momento de ir con cualquier tanatólogo, no nada más conmigo, es cuando me doy cuenta que necesito ayuda. Ujú. Porque muchas veces no No estamos en la reconocemos. negación, como tú Ajá. dices, ¿no? O ¿sabes qué? Que me ha tocado que llegan y me dicen, es que yo lo veo muy mal, yo le quiero regalar sus sesiones. Yo por experiencia sé que así no No, funciona. yo ahí entonces les digo, regálale la primera. Y después que se haga responsable de sus sesiones. Porque puede ser que ni siquiera quiera. Exacto. Y cuando uno no quiere, no funciona. No funciona. Entonces, pues es solo eso, ¿no? No te puedo yo decir en qué momento. No, es cuando tú sientes la necesidad. Mi invitación sería a toda la población mundial. Acércate a la tanatología, estúdiala, Ujú. pierde el miedo a hablar de la muerte. Luego la gente no habla de la muerte porque es atraerla. Creencias. Mira, conocí a una señora joven que dijo, es que cada que él salía, yo decía, ay, le va a pasar algo. Ay, y si tienes un accidente, dice, entonces yo lo atraje. Yo ahí le dije, no, porque nunca deseaste su muerte. Ujú. Entonces, para mí, hablar de la muerte es vivir más relajado, es empezarle a perder miedo. Mira, en mi familia, nosotros 5 hemos platicado, hasta de cómo queremos nuestro velorio. Si queremos ser incinerados o queremos ser enterrados, si queremos misa o no queremos misa. Cuando me han preguntado a mí, les dije, yo ya ni voy a estar, hagan lo que se les dé la gana. Ándale. Porque también cómo los dejo con ese compromiso, ¿sabes? Si me dan la oportunidad, pues yo quiero que me entierren. Entonces, eso sí sería un consejo para toda la población. Acércate, habla, platica con tus hijos, con tu familia. No tiene nada de malo hablar de la muerte, Ujú. porque es parte de la vida. Nacemos, crecemos, hay quienes nos podemos reproducir y morimos. Entonces, esa sí sería una invitación. ¿En qué momento? Pues no te sé decir. Fíjate que la cultura mexicana, en todos los países del mundo dicen que somos como amigos de la muerte, ¿no? Por cómo Sí. celebramos el Día de Muertos, pero hay muchos tabúes, Ujú. muchos. Sobre todo con los niños. Oye, Liz, ¿y puedo llevarlos a un velorio? ¿Por qué no lo llevaría? Ujú. Sí, hay que llevarlos a un... Es que la energía que se mueve es de mucha tristeza. Sí, pero el niño tiene que saber que la tristeza se gestiona con el llanto. Entonces, ¿en qué momento saco a mi hijo del velorio? Cuando hay drama. Cuando hay alguien que se quiere aventar al hoyo o cuando hay alguien que Claro. no se quiere separar, ¿no? Del féretro o que hay gritos. Entonces sí, para que no se te asuste la criatura, sácalo. Ujú. ¿Cómo le explico? Explícale que lo que hay ahí es solo el estuche. Que el alma ya no está. El alma ya no está. Y lo que te da vida es el alma. El alma. Lo que te da tu esencia es tu alma. Ujú. ¿Y qué crees? Que el alma no sufre. El alma no tiene enojo. Entonces realmente es una liberación del ser. Dejar este estuche.
Hay maneras, hay cuentos, hay formas especiales, pero evitarles esos momentos no es sano, porque en algún momento a alguien se les va a morir. Claro. ¿Y qué consejos les darías a esas personas que están en duelo? ¿Qué hacer para que les ayude para salir del estado en el que están? Empezar a manejar sus emociones, pedir ayuda, saber decir estoy triste. Hay tareas del duelo, Juni. Entonces, mira, una tarea es come, báñate, levántate, porque la vida sigue. ¿Sí? Entonces, es pues son esos consejos, ¿no? ¿Te está costando mucho trabajo? Pues pide ayuda. A Se las vale. personas nos da pena, ¿eh? Claro. A las personas nos da pena Sí, pedir porque ayuda. ¿cómo vas a pedir ayuda? No, hay que pedir ayuda hasta para alcanzar el Kleenex, para pedir un vaso de agua. Y no se te va a caer la mano. ¿Sabes? Una palabra mía es no te vas a quedar calvo. Ándale. Ujú. Claro. Entonces, También. pero ahí fíjate bien, Juni, que entonces depende mucho. En la terapia depende mucho el clic que haga el paciente con el terapeuta. Entonces ahí tú tienes que mostrar más escucha y menos habla. No juzgar. ¿Sí? Sí, pues yo creo que cada quien tiene su proceso y la Su forma propia de manera. vivirlo, ¿no? Claro. Ujú. Entonces esos serían los consejos. No, acércate, pide ayuda. No estás solo, no estás sola. No tienes por qué pasar estos momentos sola. Qué valioso mensaje. No, esto que acabas de decir al final es muy valioso porque muchas ocasiones hay personas que no quieren compartir su dolor. O no, compartirlo, externarlo, por ejemplo, ¿no? Porque es un símbolo de debilidad. Exacto, porque es un símbolo de debilidad. Mira, las personas creen que si lloran son débiles. Ujú, Y yo siempre te voy a decir, fuerte es el que llora. ujú. Fuerte es el que expresa sus emociones. El que sabe manejarlas, no controlarlas. Hay un libro bien bonito, se llama El hombre en busca de sentido. Léanlo. Sí. Okay. Es un libro ¿Quién lo escribió? hermosísimo. Es de Víctor Frank, un gran psicólogo de las 3 escuelas vienesas. Ujú. Él es el que nos da a conocer la logoterapia. La logoterapia habla de cómo vivir bien a pesar de todo lo que has vivido. Ay, mira qué interesante. Entonces es un libro bien bonito, bien interesante. Hay otro libro, si puedo sugerir lectura. Claro, de eso se trata, Ay, de es tu poder podcast. apoyar. Hay un libro que se llama Francesco entre la vida y la muerte. Léanlo, por favor. Creo que son 3 libros, pero es hermosísimo, acercándonos más a lo espiritual, ¿sabes? El camino de las lágrimas de Jorge Bucay Ah, sí, es sí, hermosísimo. muy bueno. Si nos vamos a películas, Un monstruo viene a verme, la tienen que ver, es La cabaña Ajá. también. Entonces sí hay muchas cosas que nos pueden acercar, ¿sabes? Entonces lee, busca películas. Te van a ir conectando con todo esto. Ay, pues mira, qué interesante, Lizzy. Mira, he aprendido mucho el día de hoy. Que yo tengo fe que mi cerebro lo retenga. Porque hay muchas Sí, es cosas mucha que... información, ¿no? Mucha Es mucha información, información. que hay mucho Sí, hay mucha desconocimiento, información. hay muchas cosas que hemos aprendido el día de hoy que son muy importantes y muy valiosas, que creo que ahora que salga el podcast tenemos que verlo varias veces porque a veces somos muy ignorantes de temas que debemos de tener contacto consciente y seguido de él, ¿sí? Y que no lo hablamos por lo que tú quieras. Mira, se me vienen a la idea de tantas preguntas. Ustedes me van a perdonar si me regreso a preguntas que me hicieron. No te Cuando preocupes. tú llegues a un velorio, la gente dice, es que no sé qué voy a decir. Y yo te voy a decir, no digas nada. Solo hazte presente. Sí. Yo siempre digo, te abrazo y ya.
Sí, claro. porque son A veces cosas... puedes decir mucho más con un abrazo que con Ajá. palabras. Sí. O diles, El aquí mostrar. estoy en este momento para ti, porque él te acompaño en tu dolor. No Nadie se va a puede. poder sentir el dolor del Que está doliente, bien, sí. ¿no? Entiendo tu dolor. No es cierto porque tu medida de zapato no es igual que la del doliente. Ujú. Luego mi esposo me regaña porque yo soy muy corajuda, aunque no tengo cara de corajuda, soy muy corajuda. Y me dice, comprende que tú lo sabes porque lo estudias, pero la gente no. Ujú. Y entonces es cuando yo digo, ¿y por qué no se acercan a nosotros? Por desconocimiento, Ajá. ¿sabes? Y Es que por no hay una miedo cultura. también. Nos hace falta dentro de nuestra propia cultura saber dónde acercarnos, cómo hablar incluso con propiedad, cómo expresarnos, ¿sabes? Por eso es que, insisto, que el hecho que hayas venido el día de hoy, que nos hayas compartido todo esto, para nosotros ha sido súper enriquecedor, porque esto nos lleva a, ¿sabes? A tener una línea, sí, de apertura con un conocimiento más preciso de lo que hace, por ejemplo, un tanatólogo, no completo, porque veo que es un Es muy mapa amplio, muy claro. grande, es una brecha muy grande, pero por lo menos ya tengo un sentido más claro. Sí. Mira, entre los corajes que hago te voy a platicar, que luego intervienen otro tipo de terapias que son buenas, pero que no te permiten conectar con tu dolor y con tus emociones. Ujú. O sea, te ofrecen algo mágico para que tú llegues al otro lado, Y que muchas veces es lo que buscamos. que todo sea rápido. Exacto. ¿Y qué crees? Mira, a mí misma Evadir. me pasa, cada que yo conozco a alguien, siempre digo, yo quisiera tener una varita mágica para hacerte tirir y que ya, esto acabara. Pero yo sería la peor tanatóloga de este mundo. En cambio, si yo te acompaño a que vivas tus emociones, a que vayas paso a pasito, un día a la vez es mi frase preferida, vas a elaborarlo más fácil. La gente se desespera. No nos debemos desesperar. A ver, díganme si nos podemos desesperar. Hasta en la teoría hay libros que te dicen, en un año es patológico. Yo, Lizzy, digo, no es cierto, porque en un año viene el primer cumpleaños y el duelo toca la puerta. Viene el primer 14 de febrero, el primer 10 de mayo, el primer día del padre, el primer cumpleaños mío, la primera Navidad y el primer año nuevo, las primeras vacaciones. Sí, No todo. es cierto que en un año estés lista. El segundo año es un poco más conflictivo, ¿sabes? Porque es cuando me conecta de verdad con la ausencia. Ujú. Entonces, digamos que el tercer año empiezo yo ya a respirar, a suspirar, a ver las cosas diferentes. Pero hay que vivirlo, hay que trascenderlo. Ujú. Y un día a la vez. Y no Y- tienes por qué hacerlo solo. Que eso es bien importante, que no tienes tú que hacerlo solo. No. No, hombre, pues este podcast, Sí. no manches, lo Muy grabé bueno. como 60 veces para... Muy bueno, muy bueno. Porque Porque vuelvo a decir, ¿no? O sea, no solamente, o sea, todo lo que hemos dicho no solamente aplica cuando alguien fallece, cuando alguien trasciende, sino lo estoy viendo ahorita, pues yo soy divorciada, ¿no? Entonces, pues efectivamente, o sea, yo te escucho hablar y sí, o sea, no es que en un año, en un mes o que en un clavo saco otro clavo, o sea, tienes que vivir ese dolor realmente porque son situaciones muy fuertes, porque efectivamente había un acompañamiento que ya no está, había una vida juntos que ya no está y que también es importante saber gestionar todo esto y que creemos que igual, ¿no? Que de la noche a la mañana, ¡pum!, ya vas a estar bien. No, no es así. Había sueños, Claro, había había muchas cosas, deseos, había planes. por Entonces, cuando hablamos supuesto. de esto, no es algo que perdiste, es algo que no pudiste hacer. No, hombre. ¿Sí? Entonces, te fijas, en un duelo hay varios duelitos. Sí, Entonces, no solo hablamos de la pérdida, también de lo No. que no pude, ¿no? sí. O se murió mi pareja y teníamos planeado, miren, no voy a dar nombres, no lo voy a hacer, pero yo tuve el caso de una pareja que estaban peleados. Y entonces para el 2 de noviembre él llega a buscarla y le dice, vamos a reconciliarnos.
vamos a pasar la noche de muertos a Pátzcuaro, pero dame el sí. Entonces ella le dice, si te lo doy, te lo daré allá. Entonces se quedan de ver allá, él se adelanta en el camino y se estrella con un tráiler. Wow. Qué fuerte. Y entonces ella dice, yo iba para darle el sí. Entonces ahí no solo es la pérdida del que muere, sino también la pérdida de yo iba para darle el sí y ya no lo pude hacer. Sí, porque, ¿sabes? A veces decimos, es que tenemos que hacernos la interesante y la, no sé, ¿no? Y cuántas veces perdemos oportunidades de ser feliz. De decir un te amo. Exacto, de expresar nuestros sentimientos. Nos reprimimos mucho, mucho. De decirle a nuestros hijos te admiro. A nuestra pareja, las que la tenemos, te admiro. De decirle a nuestros amigos te quiero, te amo. Digo, yo no soy muy buena, honestamente, mandando mensajes, no soy muy buena. O también, yo sé que sí me quieres, porque en muchas ocasiones las otras personas piensan que tú no te das cuenta que sí, porque suele suceder, ¿no? Pero yo sé que sí me quieres, yo sé que tú me das tu amor de la forma como me lo puedes dar y yo lo recibo encantada, ¿no? Pero ¿a quién no le gusta escuchar un te quiero? Ah, Por por supuesto. supuesto. Entonces, pues utilicemos la palabra, También, ¿no? sí. A mí, ¿sabes qué? Otra cosa que no me gusta es cuando dicen que les digo, dile que lo quieres. Es que él ya lo sabe. ¿Y qué? A mí me Exacto. gusta que me Dile, digas que me exacto. quieres, claro. Sí. Dilo, pronúncialo, grítalo. Sí. Ajá. Párate frente al espejo y dite a ti mismo, Sí. me amo, Sí. me quiero, Me encantas. Sí. te ves Sí. hermosa, ¿sí? Es parte de eso, el vivir agradecida, También. Básico. abrir tus ojitos y decir gracias porque puedo ver, porque puedo Más. escuchar, porque puedo oler, porque Tantas puedo comer. cosas. Sí. Gracias porque me muevo. Vivir agradecido sería otra parte de la tanatología, ¿sabes? Para vivir bonito. Gracias por este momento. Y merecimiento también sería parte, ¿no? El merecimiento, claro. Me merezco ser feliz. Me merezco gozarlo. Sí, disfrutarlo. Qué bonito. ¿Te fijas entonces cómo habla más de vida? Sí, por eso digo, hay tantas cosas. Ay, Lizzy, pero ya esto, ya sabes que el productor no siempre nos corta. El tiempo. No nos dice, pero no tenemos ciertas inquietudes. Muchas gracias, Lizzy, Muchísimas bonita. gracias, Lizzy. La verdad es que fue un Es tu casa. capítulo hermoso, con mucha información, como lo acabamos de decir. Y yo creo que pues solo fue el preámbulo, Sí, porque hay mucho todavía. mucho todavía, muchos más compartir contigo. Todas esas enseñanzas tan profundas que nos puedes brindar. Y esta es tu casa, chiquita, para cuando quieras regresar. Muchas gracias. Cuando ustedes me inviten, yo vengo. Yo Muchas feliz. gracias, pues ya sabes. Muchas gracias. Gracias, Lizzy. Gracias a ustedes también que nos acompañaron, que aprendieron con nosotras. Gracias porque ya cada vez ponen a más seguidores, no sean así, oigan. Compártanos. Compartan, si les gusta nuestro contenido, compartan, denle like, comenten, pero ya saben, Activen la siempre con amor. campanita. Sí, Con amor, por favor. muchas gracias, manas del corazón. Pero antes, Lizzy, por favor, ¿dónde te pueden localizar? Ok, les dejo mi número de teléfono, Por favor. 4432 27 27 39 por WhatsApp. Ok. Ujú. Me encuentran en redes sociales, en Facebook como Lisbeth Valdés. Hay una página que se llama Lizzy Terapias Alternativas y en Instagram estoy como Lizzy Valdés. En la actualidad estoy dando un taller en línea cada viernes, Ay, qué padre. diferentes temas de tanatología, entonces se ponen en contacto conmigo por WhatsApp y yo les mando el link de Zoom. A ese grupo yo estoy subiendo el tema o ustedes me piden el tema que quieren que yo les hable y lo preparamos para el siguiente viernes. Y pues aquí me tienen a sus órdenes. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Un Lizzy. lugar Gracias. donde pueda estudiar la gente tanatología. Mira, el Instituto Mexicano de Tanatología es lo mejor que hay.
está en la Ciudad de México, pero llegan a dar talleres en línea o diplomados en línea. Y pues ahí la verdad es que hay que buscarle, ¿sabes? Por ejemplo, yo tengo mi diplomado en tanatología budista, pues tuve que buscar en dónde, no hay un sitio específico, hay que estar hurgando ahí en el internet. Tengo mi diplomado en tanatología católica, que es la religión que profeso, y pues es que es mucha lectura, pero lo ideal sería el Instituto Mexicano de Tanatología. Muchísimas gracias, Lizzy bonita. Y pues otro capítulo más de Manos del Ahora Corazón. sí, muchas gracias a todos y esto fue Manas del Corazón con Lizzy Valdés. Y nuestro productor también, que lo queremos. Ay, sí, señor, porque ya es señor. Gracias, Manas del Corazón. Gracias.